su morir puedo vivir. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oh Rey. ¿Cómo están mis hermanos, mis hermanas? Es un gozo para mí nuevamente compartirles la palabra de Dios en esta ocasión. Un momento tan solemne que tenemos en cada servicio, un espacio agradable para compartir la lectura y al mismo tiempo poder meditar en la palabra de Dios. Quiero en esta ocasión invitarlos a todos ustedes, por favor, pueden tener sus Biblias ahí, que me acompañen. Vamos a mirar algunos textos de la palabra de Dios que van a orientarnos, o bendecirnos y afirmar nuestra fe en Jesús. Libro del Evangelio según San Marcos, por favor. En el capítulo 9 vamos a leer la palabra de Dios. Capítulo 9, versículo 14. Ahí vamos a iniciar nuestra lectura. Si usted encontró la cita, yo doy lectura como está escrito en el nombre del Señor. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, es decir, Jesús viene descendiendo del monte de la transfiguración, y la lectura que partimos aquí compartiendo ahora dice que Jesús llega a sus discípulos y vio una gran multitud, dice, alrededor de ellos, y escribas que discutían con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, y cuando al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Amén. Que por la palabra de Dios seamos bendecidos en esta ocasión. Quiero centralizar este sermón o esta reflexión para todos nosotros en esta ocasión, basado en la importancia de creer y hacer. Considere eso, por favor, que así quiero desarrollar este tiempo la palabra de Dios. La importancia de creer, pero al mismo tiempo hacer. Porque muchas veces creemos, pero pronto se manifiesta un vacío y no hacemos lo que creemos. Notemos un poco este episodio bíblico, vamos a mirarlo, a analizarlo, y otros pasajes bíblicos que quiero mostrarles en esta ocasión. Lo primero que encontramos aquí, hay una disputa. Están discutiendo, o disputaban, dice el texto de la Reina Valera. En otra versión habla de discutir, que discutían. Hay una discusión entre los escribas, los discípulos, la multitud. Ahí hay una cosa alterada, hay un problema ahí. Notemos eso. Muchas veces la gente, y le pasa a veces a los seguidores de Dios, miran las escrituras y discuten de ellas en vez de creer y aceptar las escrituras. La palabra de Dios no se discute, la palabra de Dios se acepta, se cree, se proclama, se acepta por fe y se vive por fe. Entonces aquí el primer problema que encontramos es que aquí ellos estaban discutiendo. Seguramente la forma. Estaban discutiendo cómo ungirlo, cómo echar fuera al demonio, que a veces se discute esas cosas triviales, en cómo se ponen las manos, a qué distancia, o cómo se le grita o se le ora al enfermo.
Otros cuando oran por un endemoniado empiezan a tener diálogo, le pregunta cuál es tu nombre, qué sé yo. Hay cosas, metodologías y formas que algunos usan. Pero cuando uno mira aquí el episodio bíblico, nos damos cuenta que Jesús no hizo nada. Al comienzo, cuando el demonio se manifiesta, dice que el demonio, al ver a Jesús, se empezó a manifestar para salir de ese cuerpo. Entonces, lo primero que yo quiero enseñarles hoy, cuando hablamos de la importancia de creer y hacer, es que la palabra de Dios se cree, no se discute, por favor. Segunda cosa que vemos aquí en este pasaje, porque aquí hay dos problemas. El primer problema es la discusión de los discípulos y la multitud, tratando de expulsar fuera a este demonio de este muchacho, y el problema que tiene el padre impetuoso, el que trae a este muchacho delante de los discípulos, delante del Señor, para que solucione este problema. Entonces hay dos problemas ahí, pero uno es más grave que otro. Otro principio que debemos considerar, que hay problemas que siempre se tienen que solucionar. A veces los problemas nosotros los vamos postergando y dejamos a veces. Pero hay problemas cruciales que uno debe sí abordarlo y solucionarlo. Que es lo que hace Jesús aquí. Lo primero que dice, tiene una interrogante frente a la multitud y sus discípulos. ¿Hasta cuándo, dice él, he de soportar? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Y hasta cuándo he de soportarlo? Y inmediatamente Jesús pone la atención en el problema mayor, que es este muchacho endemoniado, enfermo. Entonces el principio es que sí o sí los problemas hay que abordarlos, pero hay problemas primarios y secundarios. Es decir, hay un problema secundario, que Jesús dice, tengo un problema con ustedes, que ya lo arreglo, que es la fe, que después hay una conversación Jesús con los discípulos, pero aquí hay algo puntual que sí o sí había que solucionarlo ya. Y empieza aquí ahora el diálogo entre Jesús y el Padre. Quiero que me siga, por favor, en esto que quiero enseñarle, en el creer y el hacer. Hay un diálogo aquí, Jesús con el Padre. Jesús le pregunta al Padre, dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto a tu hijo? Y el Padre responde, dice, desde niño. Desde la noción que tiene el Padre, que desde niño y empieza a contarle el Padre, dice, muchas veces le echa en el fuego, dice, y en el agua, la intención que muestra el Padre, que dice que es para matarle, pero si puedes hacer algo, le dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, si puedes hacer algo. Tercera cosa que quiero puntualizar y que observemos aquí es lo siguiente. Por las Escrituras nosotros nos damos cuenta que Jesús era muy famoso. Su fama se difundía por todo el lugar donde él estaba. De los milagros, de las cosas que sucedían. Por eso a él mucha gente acudía tras él. Unos para enjuiciarle, para criticarle, y otros para recibir favores de él. Pero su vida, la vida de Jesús en la tierra, nunca pasó inadvertida por todos los milagros lindos que él hizo en favor, en beneficio de las personas. Y notemos aquí cómo responde el Padre. El Padre responde como que conoce muy poco de Jesús. Porque le dice, si puedes hacer algo. Y cuando uno mira otras escenas bíblicas, se da cuenta, recordarán ustedes la escena bíblica cuando Jesús va camino a la casa de Jairo. Jairo viene a buscarlo porque entiende que Jesús es la única persona que puede salvar, sanar a su hija. No tenía ninguna duda. Y Jesús dice que van camino a la casa de Jairo, y pronto aparece en esa escena otra persona, una mujer que tiene un problema serio, por muchos años cargando un problema de una hemorragia. Y ella se propuso a sí mismo, y según la historia era una mujer adinerada que había gastado todos los recursos que ella tenía para aliviar su problema y no había podido hacerlo. Pero pronto ella encontró a Jesús, supo de Jesús, que Jesús hacía tremendamente fantásticos milagros, por así decirlo. Y ella dijo, si yo toco el borde del manto de Jesús, seré sana. Nunca puso en duda, ni siquiera dijo ella, ni siquiera pensó ojalá Jesús me observe,
pueda orar por mí, ponga sus manos sobre mí y a lo mejor ahí puedo recibir la salud. ¿Qué pierdo?, dijo ella. No dijo eso, sino que ella se propuso en su corazón, dijo, si yo toco el borde del manto, seré sana. Y conocemos la historia bíblica que ocurre ahí. Esta mujer de una u otra manera se hizo paso y llegó cerca de Jesús, tocó el manto, dice la Biblia, y esta mujer quedó sana instantáneamente. Ahora, tenemos aquí a este hombre que él dice de esta manera dudosa, como que no conoce mucho a Jesús. Si puedes, por favor ayúdanos. Tiene un problema grave este hombre. Y Jesús le dice, le habla a él, primero el Padre, si tiene que tuviera misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero si puedes hacer algo, eso es lo que le dice el Padre. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Estoy ahí en el versículo 22. Y ayúdanos. Jesús responde, versículo 23, mire cómo responde Jesús. Le dice, si puedes creer, ya Jesús sabía lo que pasaba en el corazón de este hombre. Le dice, si puedes creer, que ahí está la clave. Porque añade Jesús, al que cree, todo le es posible. Hermano, escuchen eso por favor. Al que cree, todo le es posible. Note ahora la reacción de este hombre, de este padre. Inmediatamente el padre, dice la lectura bíblica, versículo 24, el padre del muchacho clamó. Sacó la voz y dijo, creo, creo. Fue lo que dijo él. Pero prontamente una voz interna, yo creo que le habló y que le descubrió que él realmente no creía. Por eso inmediatamente dice después, ayuda a mi incredulidad. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces lo que quiero instalar hoy aquí, mostrar por la palabra de Dios, la importancia verdadera de creer, pero también del hacer. ¿Cómo no iba a saber este hombre que Jesús había hecho milagros extraordinarios? Extraordinarios. Y ahora aquí él tiene dudas que Jesús pueda ayudarlo. Tiene incredulidad. Pero al mismo tiempo quiso mostrar, cuando Jesús le dice que al que cree todo es posible, él dijo, yo creo, dijo. Pero en el fondo él no creía, tenía dudas. Y inmediatamente reacciona y él dice, ayuda a mi incredulidad. Y consideremos que Jesús no criticó a este hombre en su incredulidad, sino que Jesús, permítame mostrarlo de esta manera, Jesús aplaude a este hombre porque es sincero. Y ahí está la clave. Nosotros conocemos mucho de Jesús. Ahora, a diferencia, veamos este paralelo. Este papá y nosotros, por ejemplo. Este papá tenía a Jesús enfrente, de carne y hueso. Estaba frente a él. Nosotros no tenemos a Jesús de carne y hueso frente a nosotros. Nosotros tenemos a Jesús en la palabra. Y nosotros entendemos que Jesús es la palabra. Y sus dichos son veraz. Sus dichos son verdad. No podemos dudar a su palabra. Tenemos a Él. Entonces, este hombre conocía mucho de Jesús por lo que se decía en el tiempo, pero al mismo tiempo ahora lo tenía al frente a Jesús. Nosotros también conocemos de Jesús. La pregunta es, ¿cuánto conocemos de Jesús? ¿Qué sabemos de Jesús? Yo creo que sabemos mucho de Jesús. Conocemos las Escrituras. Pero al mismo tiempo, una segunda pregunta que quisiera instalar. ¿Creemos lo que sabemos? ¿Cuánto creemos lo que sabemos? Por ejemplo, sabemos que Dios nos va a ayudar, que Dios nos proveerá, como dice San Pablo, para todas nuestras necesidades. Sabemos eso, está en la Escritura. Pero ¿cuánto creemos eso? Entonces hay un problema profundo ahí, que sabemos cosas, pero no creemos. Y ahí está el problema, que no obtenemos lo que sabemos porque no creemos lo que sabemos. Bendito sea Dios. Y desde ahí la importancia de que los seguidores de Dios, nosotros, usted y yo, debemos creer a la palabra de Dios, pero al mismo tiempo hacer la palabra de Dios. Entonces vamos a obtener toda la riqueza de la palabra de Dios cuando logramos creer y hacer.
Este hombre tenía a Jesús enfrente, pero tenía dudas que Jesús pudiera liberar a su hijo. Nosotros conocemos muchos dichos de la palabra de Dios. Y a veces nos ponemos muy bíblicos, muy espirituales. Los decimos mucho o se los decimos a alguien. Pero cuando estamos nosotros en el proceso de alguna situación, anulamos, olvidamos los dichos del Señor y no creemos lo que Él nos ha dicho. Por ejemplo, permítame mencionar algunos ejemplos. Me gusta mucho a mí el episodio bíblico y que lo he enseñado en varias ocasiones. Cuando David plantea una situación linda. Él dice, yo fui joven, dice él. Reconoce todo el tiempo de vida que Dios lo ha acompañado. Yo fui joven, dice él. Pero he crecido, he madurado, he envejecido. Y se pone en el otro extremo. Dice. Fui joven y he envejecido. Dice. Y nunca he visto a un justo, dice él, desamparado, ni ninguno de sus hijos, su simiente, habla él, de sus hijos que mendigue el pan. Entonces está hablando de una protección, de un recurso del favor de Dios en manifestación de cuidado y protección de las familias, de los hijos de Dios, de los seguidores de Dios. El salmista también nos expresa y dice que los hijos son una herencia del Señor puesta en la familia. Por ende, Dios tiene ahora cuidado de todo eso. Él sabe, como dice la Escritura, de que tenemos que comer, vestir, estudiar, hacer todas estas cosas que tienen que realizarse en esta vida. Nosotros conocemos esos escritos, lo sabemos. Pero ¿por qué nos afanamos tanto y no creemos en la palabra de Dios? Entonces, sabemos cosas, pero no creemos lo que sabemos. Desde ahí hay gente, y yo los invito en el Señor, los invito a creer y a hacer. Los invito a poner la mirada en el reino de Dios, no tanto la mirada en el reino humano. Vivimos hoy como sociedad, como país, momentos difíciles, no solo por esta pandemia, sino por todo lo que se avecina, por todas las leyes que van a venir, por toda esta modificación de la Constitución y todo esto, y los rumores y estas cosas que están, voces que están apareciendo, que dañarán la iglesia, que cambiarán esto, que harán lo otro. Pero que esas cosas no se introduzcan en nuestro corazón y nos atemoricen y perdamos la fe, la confianza en los dichos de Dios. Y que alguien dice, yo tengo que salir a las calles a luchar por los estudios de mis hijos, por el futuro de mis hijos. Bueno, que eso lo hagan los que no tienen a Jesús. Pero no los que tienen a Jesús. Porque los que tenemos a Jesús creemos que Él, con cualquier tipo de ley, Dios va a ayudarnos, Dios va a guardar a sus hijos, Dios va a proveer a sus hijos, porque así dice la Escritura. Entonces, si alguien quiere refutarme eso, quiere decir que no conoce la Escritura, no sabe, como dice la Escritura a los hebreos, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando la palabra de Dios, ella es viva y eficaz, entonces se forma en una verdad en nosotros sus dichos. Si ella dice que va a estar con nosotros todos los días, el Señor siempre va a hacer eso. Cuando ella dice buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas, eso va a ocurrir, creemos a esa palabra. El Señor es mi pastor y con Él nada me falta. Valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. ¿Y por qué caemos en cuadros difíciles, de depresivos? Creamos a la palabra de Dios. La importancia de creer y hacer. Note a este hombre aquí, el episodio que tenemos. Este hombre tenía a Cristo al frente, pero no creía profundamente que Jesús podía liberar a su hijo. Quiso tener una apariencia, y a veces nos pasa a nosotros, tenemos una apariencia de hombres de fe, pero en la situación a veces nuestra fe se ha derrumbado. Olvidamos sus dichos. Desde ahí también la falta de conocer la palabra de Dios. La Escritura dice que por falta de conocimiento el pueblo perece. Debemos conocer la palabra de Dios, sus dichos en favor de su pueblo. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Santo es el nombre de Dios. Alabado sea el Señor.
la importancia de creer lo que sabemos. A veces creemos rumores, cosas que otros han dicho que no tienen ni un sustento. Esas cosas a veces se creen, se declaran y las dan como una verdad, pero no es así. Una de las cosas muy importantes para que la palabra de Dios sea eficaz, como ella es viva y eficaz, se haga una realidad en nosotros, la Biblia dice que los afanes y las riquezas de este mundo ahogan la palabra. ¿Recuerda usted la historia? Jesús cuando habla de esta palabra sembrada, de los cimientos que habla él. Y él dice que la palabra no tiene crecimiento porque viene el afán de la vida, vienen estas preocupaciones y ahogan la palabra. Entonces a veces nos pasa a nosotros que los afanes, los rumores, las cosas que estamos viendo o oyendo nos están llenando el corazón y nos afanamos en luchar con esto y lo otro y no creemos a la palabra de Dios, que Dios va a ayudarnos, que Dios va a bendecirnos, que Él puede sanarnos, que Él tiene la autoridad de hacerlo. Por las llagas de Cristo hemos sido curados. Él tiene poder para sanar un cáncer, Él tiene poder para liberar de cualquier enfermedad a las personas. Él tiene el poder, si Él quiere hacerlo, lo hace, como aquel leproso que se acercó a Jesús y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Entendía el leproso que Jesús tenía el poder de hacerlo y dependía de él si hacía ese favor. Si quieres puedes limpiarme. ¿Y quién dice Jesús? Jesús reacciona inmediatamente y dice: sí quiero, sé limpio. Y inmediatamente fue limpio. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, a través de esta palabra quiero animar su corazón a que levantemos nuestra mirada al reino, a vivir el reino de Dios en estos tiempos. En estos tiempos a lo mejor un poco más complejo. Ahora en estos tiempos de que ya estamos entrando pronto al verano, en la primavera misma que estamos aún. En esto de trabajar de las frutícolas que van a los campos y la gente dice: tengo mi confianza y mi fe en trabajar, en recibir mucho dinero, en cosechar, porque con esto puedo hacer esto y lo otro. Está equivocado pensando así. Vaya, trabaje con gozo, con alegría, haga bien su trabajo, saque bien la fruta, no llegue y corte hoja, no le eche hoja a la bandeja, cuide esos árboles, hágalo bien, va a recibir un lindo salario, pero usted no depende de eso. Cada uno de nosotros dependemos de los dichos de Dios. Él nos proveerá para todas nuestras necesidades. Es entonces cuando uno cree esa palabra, entonces se hace viva y eficaz. El afán de la vida no ahoga esa palabra declarada del Señor hacia nosotros. Santo es el nombre de Dios. No tenga miedo al futuro. Un matrimonio joven que tiene niños pequeños, no le tenga miedo al futuro. Y usted diga: ¿cómo va a estudiar mi hijo cuando mejor yo tengo un salario mínimo? No le tenga miedo. Si usted cree a la palabra de Dios, si en la voluntad de Dios están que sus hijos lleguen a un nivel educativo superior al suyo, eso se hará. No habrá nada que impida, porque si están en la voluntad de Dios y usted camina en la voluntad de Dios, eso se va a realizar en favor de sus hijos. Santo es el nombre de Dios. Quiero puntualizar otro texto de la importancia del creer y el hacer. Miremos, por favor, vaya conmigo al libro de Efesios, precisamente. En el capítulo 2, verso 8 dice que por gracia usted y yo somos salvos, pero por medio de la fe. Es decir, la fe a mí me salva. Por eso dije la importancia del creer, pero al mismo tiempo del hacer. El hacer tiene que ver con la fe. Yo creo, pero yo hago a través de la fe. La única manera que yo recibo salvación es a través de la fe. La gracia es un regalo, la salvación es un regalo de Dios hacia nosotros. La fe es un don dado de Dios a nosotros. Dice que Él nos ha dado una porción de fe. Entonces la fe es la que activa la gracia, es decir, la fe es la que me hace a mí recibir a Jesús como Señor y Salvador y creer que por Cristo el Señor yo soy salvo y perdonado mis pecados. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces necesitamos entender esto para poder vivir una vida un poco más libre, más holgada, permítame decirlo de esa manera, en el Señor mientras vivimos en esta tierra. La fe activa, eso es lo que hace, activa la gracia redentora, eso es lo que hace la fe. Note lo que dice la Escritura, los Hebreos capítulo 11, verso 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el eje del seguidor de Dios.
Ahora, la fe activa la gracia salvadora, pero al mismo tiempo no solo hace eso, sino que también activa el favor de Dios hacia nosotros. Y el favor de Dios tiene que ver con estas cosas de la vida que necesitamos aquí en esta tierra mientras vivamos. El favor de Dios. Es como dijo el salmista allí en el Salmo 23. El bien, dice, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de la vida. Hablando de aquí. Es decir, hay un favor de Dios para los que creen en la palabra de Dios, creen en ella y hacen la palabra de Dios. Hay un favor de Dios manifestado. Ahora, el apóstol Santiago nos habla en el capítulo 4, verso 6, habla de que Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Y a veces uno va por la vida y encuentra a gente tan soberbia y uno dice, ¿cómo a esta gente tan soberbia le va bien, se le abren puertas y a otras personas no se le abren puertas? Pero note, por favor, permítame decirle que a ese soberbio las puertas que están abiertas no se las abrió Dios. Dios le tiene cerradas las puertas a ese soberbio, porque así dice que el favor de Dios no viene sobre el soberbio, el favor de Dios viene sobre el humilde. Ahora lo invito a usted, hermano lindo, usted que ha conocido a Jesús y vive en humildad de corazón, tenga seguridad de que si hay una puerta abierta, no la abrió el diablo, la abrió el Señor. Tenga fe, entre por ella, avance, crea y haga, por favor. Ahí a veces está en la duda, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? Pero si usted vive en humildad, como dice la Escritura, el favor de Dios viene sobre usted, la puerta se le abre, usted entre. Súmese, atrévase a ese proyecto, a esa empresa que quiera emprender, a ese camino, a esa decisión que quiere tomar, hágalo. La puerta que está abierta se la abrió el Señor. Yo no sé si usted cree esta palabra. Si usted cree, entonces va a ser. Pero si no, va a decir, sí, puede ser, tiene razón. No cree entonces. No cree. Sabe cosas. Sabe que Dios abre. La Biblia dice que Él abre puertas. Y cuando Él abre, nadie cierra. ¿Sí o no? Sabemos esa verdad. Y cuando Dios le abre una puerta y usted dice, ¿será de Dios? ¿Será de Dios? Entonces no cree. Por eso vive como vive. Dios quiere verlo bendecido a cada uno de nosotros en todo aspecto de la palabra. No solo hablamos de un crecimiento espiritual, sino en todo aspecto. Me gusta como el anciano Juan tiene el diálogo con su amigo y él dice, amado, le dice, yo deseo que seas prosperado en todo, así como está tu alma prosperada, que seas prosperado en todo, seas prosperado. Ahora, eso no quita que habrán etapas, escenas, lugares, momentos que uno pasa por situaciones difíciles para probar la fe. La fe es probada. Dijo Job, me probará Dios, dijo él, me probará. Lleno de llagas, rascándose, perdiendo toda su riqueza, perdiendo sus hijos, teniendo a una mujer que le hablaba como una gotera en su oído. ¿Por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Y él decía, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová, decía él. Me probará Dios, decía él, pero saldré como oro. Son procesos. Gloria sea el nombre de Dios. Discúlpeme que me apasione diciéndole esta verdad, que siento en mi espíritu que la necesitamos. Necesitamos avanzar, necesitamos crecer, necesitamos creer a la palabra de Dios. ¿De qué sirve conocerla y no hacerla? Sabemos muchas cosas y hay hermanos que saben muchas y a veces para discutir, y la palabra de Dios no es para discutirla, es para hacerla. A veces están como los escribas, como estaban aquí con los discípulos y la multitud discutiendo. Y Jesús dijo, ¿qué están discutiendo? Dijo él. ¿Hasta cuándo voy a soportarlos de esa manera? Dijo. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando había un problema mayor, había que creer, porque para el que cree todo es posible, dice el Señor. Permítame ya ir aterrizando esto de la importancia del creer y el hacer. Tener fe no es solo decir tengo fe. No es solo decir creo. No, tener fe es hacer algo por fe. La fe es una acción. Por eso la fe es la convicción, la certeza, como lo dice la Escritura a los Hebreos, de una convicción de algo que yo no veo, pero sí sé que va a ocurrir. Por fe caminamos.
San Pablo les enseñó a los hermanos de Corintios, dijo, nosotros no caminamos por vista, dijo él, sino que caminamos por fe. Vamos por favor al libro de Hebreos y ahí quiero ir cerrando este sermón, esta reflexión para todos nosotros, la importancia del creer y el hacer. ¿Cuánto sabe usted? Seguramente sabe muchísimas cosas, pero ¿cuánto cree de lo que sabe? Hablo de la palabra de Dios, no de cosas de la vida que sabe, de la palabra de Dios. ¿Cuántos dichos? Y de ahí vaya y marque, anote o escríbalo en algún lugar todas esas benditas promesas de Dios. Crea, declárela, vívala y hágalas. Y el favor de Dios va a ser con usted. Porque al humilde el Señor da gracia para que haga cosas. Por eso hay gente exitosa. Porque al humilde da esa gracia. Es un favor, es una promesa de Dios. Al altivo Dios lo mira de lejos. Lo resiste. Vamos al libro de Hebreos, por favor. Capítulo 11. Mire, disfrutemos ese capítulo que es muy conocido, pero tiene una extraordinaria riqueza profunda que nos enseña grandes y absolutas verdades. Dice en el verso 2 que por la fe, porque parte diciendo el 1, dice, es pues la fe, ¿qué cosa? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, es decir, ¿por qué cosa? Por la fe. ¿Qué ocurrió por la fe? Alcanzaron, dice, buen testimonio los antiguos. Entonces, por fe es que uno tiene buen testimonio. Note eso. Alguien se puede decir, yo me porto muy bien, pero no tiene fe, no tiene testimonio delante de Dios. Note que es por la fe es que alcanzaron buen testimonio delante de Dios. Es por la fe que cada uno de nosotros tiene un buen testimonio delante de Dios. Dios está buscando a gente que tenga fe, es decir, que tengamos un buen testimonio. Por la fe se obtiene el buen testimonio, no es por otra forma. Verso 4, por favor, vaya conmigo y disfrutemos eso. Mire, dice que por la fe Abel ofreció, por la fe se hacen cosas. Ofreció, dice él. Más ofreció ¿a quién? A Dios, porque a Dios se ofrecen, se dan las cosas. Más excelente sacrificio que Caín, por el cual, dice, alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, hablaba por ella. Por fe se ofrece, por fe se da. Hay acción por fe. Verso 7. Por la fe, dice, que Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Que con temor, dice, preparó, por fe se preparan las cosas. Por fe, preparó, dice, el arca. Verso 8, por la fe Abraham siendo llamado, dice, obedeció, por fe se obedece. La gente no obedece, por fe se obedece la palabra de Dios, por fe se obedece cuando alguien le solicita, le ordena, le enseña. Yo espero que esta noche usted por fe obedezca la palabra de Dios, que ella es viva y eficaz y que quiere solo bendecir la vida suya, y por fe vea las puertas abiertas y vamos, cruce por ella. Dios la abrió si usted vive en humildad de corazón. No estoy hablando de la ropa, sino de la actitud. Si usted tiene un corazón moldeable, un corazón enseñable, un corazón que es capaz de aceptar corrección de la palabra de Dios y sus líderes, usted es una persona humilde. Reconoce que todo lo que tiene y cuanto sabe es misericordia de Dios, la humildad de Dios, el favor de Dios está con usted. Entonces, una puerta abierta se le va a manifestar, pase por ella. Aleluya. Número 9, vamos ahí por favor. Dice que por fe se habita también. Por fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando. Por fe se habita, por fe se mora. Número 11, por fe dice que Sara recibió fuerza. Por fe uno recibe fuerzas. Entonces a veces andamos buscando otro tipo de cosas que fortalezcan nuestro espíritu, y es la fe la que nos da la fuerza para avanzar. Número 13, mire, dice que conforme a la fe murieron. Note eso, se nace por fe, se vive por fe, se camina por fe, se pelea por fe, se muere por fe y se resucita por fe. Gloria sea el nombre de Dios. La fe. Y tantos otros lindos ejemplos. Mira el 17, por favor. Por la fe Abraham, dice, cuando fue probado. Wow, por fe somos probados. ¿Y qué hizo Abraham? Dice que ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, a su hijo que estaba ofreciendo ahí. Número 20. Por la fe bendijo
Isaac, Jacob, por fe se hace eso. Bendiga su casa, bendiga a sus hijos, bendiga lo que a usted le parezca que necesita ser bendecido. Hay gente que han agarrado su billetera, su cartera o su lugar de despensa donde pone su mercadería y ha orado y ha bendecido. Otros han llegado con su sueldo o su tarjeta hoy día, porque antiguamente le daban un sobre a uno, ¿no? Y hoy día su tarjeta, a lo mejor cuenta RU, cuenta vista, cuenta corriente, lo que sea que tenga, y ahí le depositaron su sueldo, agárrela, y si quiere bendecirla para que siempre esté con saldo positivo, hágalo, por fe se bendice. ¿Y cómo va a hacer eso? Entonces usted no tiene fe. Por fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por fe hay que bendecir a ese niño para que el futuro venga de parte de Dios a ese niño. Por fe. Note esto, por favor, hermano lindo. Mire, por fe nosotros tomamos al guaguito y lo ponemos delante de Dios y lo bautizamos y decimos, por fe lo introducimos en la familia de Dios. Por fe lo hacemos. Pero hay otro que dice, no, ¿cómo va a bautizar a una guagua? Que tiene que tener conciencia. Oiga, si ese es un regalo que Dios le dio a usted, usted debe conducirlo. Herencia de Jehová son los hijos. Y cosas de gran estima son los hijos habidos en la juventud. Son como saeta en la aljaba del valiente. Así dice la Escritura. Por fe se bendice. Así que los invito a tener una acción esta noche. No se duerma sin bendecir algo que usted sabe que necesita la bendición de Dios. Si es su esposo, si es el lugar donde duerme su esposo, que usted desea que Dios bendiga a su esposo con salvación, ore allí. O dígale, ¿te parece que ore por ti esta noche? Me gustaría poner mis manos sobre ti en bendición. Atrévase. Santo es el nombre del Señor. ¿Cuántos se van a atrever? Ojalá quisiera oír más tarde, mañana, oír de ustedes, mi pastor hice esto por fe, hice otra cosa por fe. Está agradando a Dios. Eso es lo que yo le voy a responder. Está agradando a Dios. Porque sin fe uno no agrada a Dios. Es por fe que uno agrada a Dios. Está dando buen testimonio, hermano lindo. Porque por fe es que se da buen testimonio. Versículo 21. Mire, por favor. Por fe se adora. Por fe se hace. 22. Habla del mandamiento. 23. Habla que Moisés fue escondido. Por fe se hizo eso. Pensando que Dios no permitiría que ese niño muriera ahogado. Y así fue. Esa mamá entendía que Dios había un plan, había un propósito con ese niño. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Entendía que por sus venas corría otro tipo de sangre, que había un plan, había un propósito. 27, por fe, dice que dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, dijo, porque se sostuvo como viendo al invisible. Gloria. Qué lindo versículo eso. ¿Cómo podemos sostenernos nosotros como viendo al invisible? Por fe celebró la Pascua, dice. Por fe pasaron el Mar Rojo. Por fe, note cuando están en aflicción ahí, ¿qué es lo que le dice el Señor Dios a Moisés? Le dice el Señor, ¿qué claman a mí? Dile al pueblo que marche. Y estaban frente a una cantidad de agua. Y el Señor Dios le dice, dile al pueblo que marche. Y él se pone al frente y empezó a marchar frente a introducirse en el Mar Rojo. Y pronto ese mar se separó. Ocurrió lo extraordinario y ellos pasaron en seco. Por fe cayeron los muros. Los muros de Jericó no cayeron por poner una tonelada de dinamita, sino que cayeron por fe mientras los rodeaban. El Señor Dios le dijo, deben rodear estos muros, dijo él. Y ellos lo hicieron por fe. Era absurdo. Los que estaban arriba en los muros se reían. Pero note lo que ocurre al final de todas esas vueltas. Se cayeron todos los muros. Santo es el nombre de Dios. Todo lo que por fe hagamos, complace al Señor. Si usted quiere buscar complacer al Señor, haga cosas por fe. El Señor lo aplaudirá, el Señor apoyará, el Señor responderá, el Señor traerá la bendición en favor suyo, porque usted está dando un buen testimonio y todo lo que hacemos por fe honra el nombre de nuestro Señor, complace a nuestro Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios.
Así quiero cerrar esta palabra en esta ocasión. La importancia del creer y el hacer. ¿Cuánto sabe usted del Señor? La pregunta es, ¿cuánto cree lo que sabe? Usted va a decir, creo esto y creo lo otro. Perfecto, hágalo ahora. Si usted cree, hará todo lo que está en la palabra de Dios. No se afanará. Porque si usted cree la palabra de Dios, considere eso, que el afán y las riquezas de este mundo ahogan lo que usted sabe, que es la palabra de Dios. Y por eso, de toda cosa guardada, hay que guardar el corazón. Deseo que por la palabra de Dios, todos esta noche, hayamos sido extraordinariamente bendecidos, desafiados a seguir creyendo, pero a hacer ahora. Mi Señor les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Dónde está?